Hi, hi. El día de hoy veremos un tiempo bastante importante, muy utilizado, future, ¿ok? El futuro. Pero de hecho en inglés hay tres formas de hacer el futuro. El día de hoy veremos, creo que una de las más populares, el going to. Muy bien, así que trataré de ser lo más breve y conciso posible explicándolo. Going to. Tiene, digamos, traducción. ¿Qué significaría going to? Ir a, ¿ok? Así sería en infinitivo, ir a. Obviamente debo conjugarlo. En español sería yo voy a, tú vas a, nosotros vamos a, etc. Y quizás no lo has analizado, pero cuando tú dices yo voy a, no siempre te refieres a moverte a un lugar, ¿no? Porque todos dicen, bueno, ir significa de moverse de un lugar a otro, sí. Pero también en español lo usamos para hablar de futuro. Cuando tú dices yo voy a comprar un celular, ¿ok? A veces hasta le pones una expresión de tiempo. Yo voy a comprar un celular la siguiente semana. ¿Qué das a entender? Pues que es futuro. Nosotros vamos a trabajar el siguiente año. Ella va a correr un maratón, ¿ok? Utilizamos ir a para referirnos al futuro. Y en inglés entonces, nosotros vamos a utilizar el going to para hablar de futuro. Bien, bueno, esto es un poco de contexto al principio en español. Vamos a la parte gramatical. ¿Cómo se utiliza el going to? Voy a borrar. ¿Cómo se utiliza el going to? Les digo a mis alumnos de broma que el going to tiene un pequeño defecto, ¿ok? ¿Cuál es ese defecto? Que no puede solo, ¿ok? A veces les digo bromeando, pues es que pareciera que el going to es un poco inútil, ¿no? Que no puede solo. ¿Y qué necesito entonces? El odioso y tan conocido verbo to be. ¿Por qué odioso? Porque lo hemos visto a veces en secundaria, prepa y hasta universidad. Así que el going to necesita del verbo to be, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Entonces ya quedamos. El going to no puede solo, siempre tiene que ir acompañado del verbo to be. Ahora sí, voy a poner los pronombres, la gramática. Tengo los pronombres I, luego tengo you, we, they, terceras personas, he, she, it, ¿ok? Ahí está. Qué fácil sería que solo yo tuviera que colocar going to y entonces ya puedo decir I going to, you going to. Pero no se puede porque ya lo mencioné, necesita del verbo to be. Pero bueno, en teoría eso ya es fácil. Nosotros ya conocemos el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para I? Am. Para you, para we y para they, ¿cuál utilizo? Are. Para he, para she y para it utilizo is. Ahí está. Los necesito, debo colocarlos. Entonces, ya que los coloqué, ahora sí puedo utilizar el going to. Muy bien. Y vamos a colocarle entonces un verbo para que ya tenga mayor sentido. Vamos a usar el verbo. ¿Qué les parece el verbo? Bueno, voy a usarlo de otro color, perdón. Vamos a usar el verbo eat, comer, have, tener, play, correr, etc. Ahí están. Tengo tres verbos. Quedamos al principio que going to significa ir a, que debo conjugarlo. Entonces, si yo quiero decir yo voy a jugar mañana, vamos a ponerle mañana para que se entienda más en futuro, yo voy a jugar mañana, en inglés tendría que decir I am, no puedo olvidar el verbo to be porque ya se los expliqué, going to play tomorrow. Así tendría que ser. I am going to play tomorrow. Yo voy a jugar mañana. ¿Cómo diríamos? Tú vas a tener un carro nuevo. Tú vas a tener un carro nuevo. You are going to have a new car. You are going to have a new car.
¿Cómo dirían? Ella va a jugar en el parque. She is going to play in the park. ¿Ok? Y así es como formo la afirmación con el going to. ¿Ok? Insisto, yo sé que soy muy repetitivo, pero no pueden olvidar el verbo to be. ¿Por qué lo repito? Porque al principio, o al menos en afirmativo, no me hace sentido, ¿no? Decir, pero ¿por qué se lo pongo, profe? Pues si no significa nada. Yo recuerdo que el verbo to be es ser o estar, pero aquí no le estoy poniendo esa traducción. No estoy diciendo yo ser voy a jugar, no. Pues sí, yo sé que eso nos puede confundir al principio. El por qué va el verbo to be, pero ya lo expliqué, es la parte gramatical. Solo así memorícenlo. El going to no puede solito, necesita el verbo to be, ¿ok? Entonces se lo debo poner. Y aquí en afirmativo todavía no le encuentro sentido, pero se lo ponen, ¿ok? Se lo van a poner. Ahorita en negación van a ver ya por qué lo usamos, cuál es el uso. Bien, entonces negativo. Otra vez los pronombres I, you, we, they, he, she e it. Quiero negar, entonces voy a usar otra vez el going to, going to. Como ya se dieron cuenta, el going to es para todos, no cambia nada. Y vamos a usar el verbo drink, el verbo cook, cocinar. ¿Ok? Otra vez, ¿qué es lo que me está faltando? El verbo to be. Pero ahora sí le voy a encontrar cierto sentido. ¿Por qué? Porque estamos viendo negaciones. ¿Cómo negar? Y, pues, ¿cómo voy a negar con el going to? A lo mejor yo diría, pues bueno, pues le pongo not aquí, ¿no? O le pongo apóstrofe nt y ya. No, no se puede. El going no tiene su propia negación. Ya lo explicaba al principio, no puede solo. Entonces, ¿quién me va a ayudar a negar? Pues simplemente el verbo to be. Lo voy a usar en forma corta. Para negar con I, ahora vamos a decir I'm not. Aquí está el verbo to be en negativo, not. ¿Cuál es la negación del are? Aren't, en forma corta. ¿Cuál es la negación del is? Isn't. Ahí está. Entonces ahora sí ya puedo encontrarle un poquito más de sentido al por qué utiliza el verbo to be. O sea que en pocas palabras lo que puedo darme cuenta es que el verbo to be me sirve como auxiliar. ¿Por qué? Porque aquí me está auxiliando a negar. Porque si no, no podría negar solito con el going to. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahora sí ya tiene un propósito. Pero igual, no tiene traducción. Solo me ayuda a negar. ¿Cómo dirían entonces? Tú no vas a cocinar. En futuro. Tú no vas a cocinar. Pues en inglés sería simplemente you, verbo to be, aren't going to cook. Y ahí está. Ya estoy formando una negación. Como dirían, ella no va a trabajar. She isn't going to work. Ellos no van a correr. They aren't going to run. Tú no vas a beber cerveza. You aren't going to drink beer. Él no va a caminar. He isn't going to walk. Pero entonces la negación la forma el verbo to be. ¿Ok? Por favor, no lo olviden. Ahí está. Bien, vamos ahora con las preguntas. ¿Cómo formamos preguntas? Otra vez tengo los pronombres. I, you, we, they, he, she e it. Coloco el going to. Coloco un verbo. Vamos a ponerle aquí run, dance. ¿Y qué me faltaría? Pues obviamente el verbo to be, ya se lo están imaginando, pero ¿qué creen? Ahora el verbo to be debe cambiar de posición para que entonces gramaticalmente sea una pregunta, ¿ok? Ya que cambié el orden, ahora sí puedo preguntar. Are you going to dance? ¿Vas a bailar? Are they going to run? ¿Ellos van a correr? Is she going to work?
ella va a trabajar. Incluso puedo hacerme preguntas a mí mismo. Am I going to pass the exam? ¿Voy a pasar el examen? Pero vieron, primero coloqué el am. Mi primo va a trabajar. Is, mi primo entra aquí. My cousin going to work. Y así, cualquier pregunta que yo quisiera hacer, nada más no debo olvidar el verbo to be, ¿ok? No lo olviden. Y también, pues no olviden que cambia de posición. En afirmativo iba después del pronombre, ¿no? Iba aquí, en afirmativo. Pero en pregunta ya no. Tiene que ir antes del sujeto, ¿ok? Ahí está. Y ahora sí ya puedo formar preguntas. Y si se dan cuenta, el going to no hace nada, ¿no? Obviamente su única función es estar ahí para saber que es futuro, pero no cambia para nadie, no hace nada. Solo está ahí colocado. El que va haciendo todo el trabajo, ¿quién es? El verbo to be. Algo que se me olvidó comentar, si se dieron cuenta, todos los verbos van en forma base, no llevan nada, ¿no? Pass, run, dance, cook, work, también eso es lo genial, no les coloco nada a los verbos. Para concluir, me faltan question words, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo quiero preguntar qué? Si quiero preguntar dónde, si quiero preguntar quién, cómo, etcétera. Pues lo único que hago es esto que acabo de realizar. Las coloco al principio, pero el verbo to be sigue estando ahí. No cambia de posición. ¿Ok? Pero solo coloqué las question words al principio y ya con eso puedo hacer preguntas más complejas. Por ejemplo, ¿qué significaría what are you going to do? Esta pregunta es bastante usada, ¿no? What are you going to do? ¿Qué vas a, y el verbo do, hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero ya se dieron cuenta, está correcto, ¿no? Primero coloqué la question word, luego coloqué el verbo to be, el sujeto, el going to y al final mi verbo. Pero respeté esta regla que les acabo de explicar. No cambié nada, ¿ok? Bueno, hasta aquí pueden pausar el video si ya quedó claro para qué utilizamos el going to. Y si no, vamos a continuar con unos ejercicios. Ah, pero sí, antes, y se me estaba olvidando, suele pasar. ¿Qué pasa con el going to? ¿Para qué futuro lo hicimos? El teacher al principio me dijo que hay tres futuros, o tres formas más bien, tres formas de usar futuro en inglés. Y estamos viendo going to, pero bueno, entonces, ¿para qué se usa el going to? Es muy sencillo. El going to se va a usar solo para dos cosas, apréndanselas, no es difícil memorizarlas. Se va a usar para hablar de plans, de planes, y predictions. Así de sencillo, para planes y predicciones. Yo quiero hablar de qué planes tengo mañana, la siguiente semana, o qué planes no tengo en negativo, o quiero preguntar sobre planes, utilizo going to. Si quiero hablar de predicciones, de si va a llover, si voy a pasar el examen, si vas a comprar un libro, pues también utilizo el going to. ¿Ok? Entonces eso se me estaba olvidando. El going to se va a utilizar para planes y predicciones. Plans and predictions. Ahora sí, ya pueden pausar el video. Vámonos a las oraciones para checar, ejercicios para ver qué tan bien lo puedo manejar. ¿Ok? Entonces recuerden, yo pongo las oraciones y ustedes pausan para contestar y después lo checamos. La primera. Tu papá va a comprar. Tu papá va a comprar una casa. ¿Ok? La segunda. Mis amigos van a cocinar pescado. ¿Ok? Otra oración. Yo no voy a estudiar. No soy rebelde, yo no voy a estudiar. Una pregunta. Carlos va a trabajar mañana. Ahí está. Es pregunta. Y una última pregunta. ¿Dónde va ella a jugar? ¿Dónde va ella a jugar? Bueno, páusenlos y resuélvanlos.
Let's check them. Vamos a checarlas. Tu papá va a comprar una casa. ¿Cómo digo tu papá en inglés? Your dad o your father. Aquí ya viene la estructura del going to. Recuerden que no puedo olvidar el verbo to be. Y si hablo de tu papá es él, ¿no? Entonces para él uso is. Ahora sí coloco going to, el verbo comprar, buy, una casa, a house. Ahí está. Your dad is going to buy a house. Mis amigos van a cocinar pescado. Como digo mis amigos, my friends. Are going to cook fish. No puedo olvidar el verbo to be, ¿ok? Espero que no se les esté olvidando. Hice mucho énfasis en eso. ¿Por qué usé are? Porque hablo de mis amigos. ¿Y quiénes serían mis amigos? Ellos, they. Y para they uso are, ¿ok? Cuidado. Luego, yo no voy a estudiar. Muy sencillo. Como digo yo, I. Necesito verbo to be. Am es negativo, not. I am not going to study. Ok, bueno, ahí no se confundan. Aquí usé I am not, pero pude haber usado am. Perdón, voy a cambiar de color. Pero pude haber usado en forma corta am not. Ok, entonces cualquiera de las dos es correcta. Am not o I am not. Siguiente. Carlos va a trabajar mañana. Es pregunta. Primero va el verbo to be. Y si hablamos de Carlos, ¿qué uso? Is. Is Carlos going to work tomorrow? Ahí está. Ok, no olvidemos la posición del verbo to be. Va primero, va antes del sujeto. Y cerramos con una última pregunta, pero esta tiene question word. Y si tiene question word, pues empiezo con la question word. ¿Dónde? ¿Cómo pregunto dónde? Where, ¿ok? ¿Dónde va ella a jugar? Where, verbo to be, is, ¿por qué? Porque hablo de ella, she. Where is she going to play? Ahí está. Ok, cuidado, hay question word, lo coloqué primero. Verbo to be, que no puede faltar en nada del going to. Aquí está. Después viene el sujeto, she, going to, y terminamos con el verbo play. Ok, y así tendrían que ser mis oraciones. Bueno, aquí pueden pausarlo. Voy a poner otras para quienes quieren practicar más, ok. Pondré otras oraciones, pero ya pueden pausarlo si tuvieron todo correcto y ya quedó al 100. Bien, vamos a poner otras para practicar porque a lo mejor se equivocaron en algunas, ¿no? A ver, vamos a poner unas negaciones. Mi gato no va a beber leche, ¿no? Tú no vas a pasar tu examen. Suena amenaza, pero es una predicción, ¿no? Tú no vas a pasar tu examen. Como, bueno, no es una predicción para ustedes, obviamente, es un ejemplo. La tercera, vamos a poner un nombre, María, otra vez negativo, no va a trabajar. No va a trabajar el lunes. ¿Ok? María no va a trabajar el lunes. Ahora una pregunta. Voy a tener clase mañana. ¿Ok? Hasta esta les va a servir para mandárselo a su teacher en inglés, ¿no? Voy a tener clase mañana. Y una última, vamos a ponerle question word. ¿Qué van ellos a hacer? ¿Qué van ellos a hacer en la tarde, ¿no? En la tarde. Ahí está. Páusenlo, contéstenlo. Listo. Es hora de checarlos. Mi gato no va a beber leche. ¿Cómo es? My cat. Verbo to be. Isn't, porque es negativo. El verbo, bueno, isn't going to, no va a beber. ¿Cómo digo beber? Drink. Leche, milk. Ahí está. My cat isn't going to drink milk. ¿Por qué usé isn't? Porque mi gato es tercera persona.
es it. Luego, tú no vas a pasar tu examen. Como digo tú, you. Verbo to be para you are. En este caso es negativo, aren't. You aren't going to, el verbo pasar, pass your exam. Ahí está. You aren't going to pass your exam. Siguiente. María no va a trabajar el lunes. María, o Mary, isn't, ahora uso isn't porque hablo de María y es ella, going to work, como digo el lunes, on Monday. María isn't going to work on Monday. Muy bien, ahora vienen las preguntas. Usualmente en las preguntas hay más dificultad. ¿Voy a tener clase mañana? Voy. ¿A quién me refiero con voy? Pues obviamente a yo, el pronombre I. Pero primero va el verbo to be. Entonces empiezo con am I. Ahora sí coloco going to. El verbo tener, have classes, puedo usarlo en plural, tomorrow. Ahí está. Am I going to have classes tomorrow? ¿Voy a tener clases mañana? ¿Ok? Pero cuidado entonces. El verbo to be va primero. ¿Ok? Y no, obviamente no pueden olvidar el pronombre yo. Siguiente y última. ¿Qué van ellos a hacer en la tarde? Tengo question word que empiezo primero con la question word. What? Ellos es they. Pero no puedo olvidar que primero va el verbo to be, que ahí está, are. Ahora sí, what are they going to do, hacer in the afternoon? In the afternoon. Ahí está. What are they going to do in the afternoon? ¿Qué van a hacer ellos en la tarde? Pero primero está el verbo to be, el sujeto, going to y el verbo. Y bueno, esos serían todos los ejemplos para el going to. Espero que les sirva. Bye bye.